Amoros Records. Voy a hablaros del crash de New York de 1929, que fue el origen de una recesión económica en octubre de 1929, sin precedentes, la mayor que ha sufrido el sistema capitalista en toda su historia. Y luego pues os voy a hablaros de las causas del crash de New York, que empezó porque la prosperidad era tal que alcanzaban las tasas de crecimiento superiores al 5%, algo nunca visto entonces, y eso iba repercutiendo en la bolsa. Desgraciadamente, ese reparto de riquezas no era homogéneo. Las empresas crecían al igual que sus accionistas, los salarios apenas lo hacían, los precios disminuían y el sector agrario poco a poco iba endeudándose. Es decir, que tener mucha pasta, crash. Y luego pues la bolsa continuaba escalando imparablemente. En 1924 estaba en los 110 puntos y un año después un 65% en 3 años. Lo hizo en un 125%. Es decir, que la bolsa tenía subidas y bajones. Y se extendió la idea de que la bolsa nunca se perdía. Una inmensa burbuja que para nada reflejaba la desigualdad existente entre la sociedad y la economía. En 1929, año de la crisis, es decir, que cayó a pique total, pues la bolsa ya había subido un 200%, los créditos iban ya por los 6 millones de dólares, y en marzo de 1929 comenzaron rumores de que algo no iba bien. En 1929 cayó el índice con más de 9 puntos. Es decir, la rotura total. Y luego, pues, todo esto trajo una serie de consecuencias, que era que la bolsa se gastó 10 billones de dólares, y luego, pues, se produjo aquí lo que llaman el Jueves Negro. Y el Jueves Negro pues era el 24 de octubre de 1929, recibió ese nombre porque era el mayor mercado de los valores del mundo, se hundió, arrastró a miles de inversores, condujo a la depresión de los años 30 y el 29 de octubre descendió continuo, imparable, a pesar del esfuerzo por los bancos para evitar el desplome de las cotizaciones mediante la adquisición de los valores. Dado a que la gente invertía mucho en la bolsa y no podía pagar sus casas y demás, y entonces la gente tomó la errónea decisión de suicidarse, y por eso era un gran Jueves Negro de desgracia total. Y luego pues después de esto entró al poder el Partido Nacional Socialista. Era un partido nuevo que era de Alemania, entró con Hitler al poder, que dio puestos de empleo, tuvo en 1928 800.000 votos, 2 años después tuvo 6.409.000 y en 1932 fue nombrado el primer ministro. Se crea el fascismo y el comunismo, que tratan de resolver la crisis sobre el crash de New York, pero en sus respectivos países. Y las soluciones a todo esto era que se había reforzado la moneda frente a la devaluación, restricción del crédito, disminución de los salarios y gastos sociales, y sus propuestas, si bien fueron recogidos en partes por algunos gobiernos como el New Deal de Roosevelt, no se generalizaron hasta años más tarde, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, la invención del Estado se intensificó al máximo desde la puesta en las prácticas de los modelos autoritarios contrapuestos. El fascismo, como puede ser con Alemania, Italia, etc., y con mismo la Unión Soviética. Y este es mi trabajo.